Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Vamos a sentar. Hoy es un día especial como iglesia cristiana porque celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en tres personas, bendita Trinidad, hemos cantado en el himno, Santo, Santo, Santo. Verdaderamente es una gran verdad, tan fundamental, tan central para la fe cristiana, que con razón el credo de Atanasio se atreve a decir en el último párrafo, esta es la verdadera fe cristiana, que si alguno no la creyere firme y fielmente, no podrá ser salvo. Este es uno de los tres credos ecuménicos o universales, junto con el credo apostólico que ustedes conocen, el credo niceno, y tenemos el credo de Atanasio. Pero, ¿quién fue Atanasio? Porque no es mi vecino, no es mi compañero de trabajo. Atanasio de Alejandría. Para que tengamos una idea quién fue Atanasio, y en honor al cual el credo lleva ese nombre, déjenme decirle para comenzar que fue un pastor cristiano que vivió como 300 años después de Cristo. En aquel tiempo surgió una falsa enseñanza en la iglesia, una herejía, de parte de un pastor llamado Arrio. Y los seguidores de Arrio después formaron el arrianismo. ¿Y qué enseñaba Arrio? Que esto estaba tan mal. Arrio enseñaba que Cristo era el Hijo de Dios, pero en el sentido de ser la primera criatura creada por Dios, pero que no era Dios mismo, no era parte de la Trinidad. O sea, en verdad no había Trinidad, según Arrio, era solamente el Padre Dios. Y esto desencadenó que tuviera seguidores que simpatizaban con esta idea y un conflicto en la iglesia. Entonces la iglesia convocó a un concilio, o mejor dicho, el emperador Constantino, el Grande, convocó a un concilio para que la iglesia dialogara sobre este tema tan importante. Así que se convocó al segundo concilio general de la iglesia, ¿sí? Si tomamos en cuenta Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén. En la ciudad de Nicea, actual Turquía sería, en Turquía, en el año 325 después de Cristo. Así que hace bastante. Y el concilio fue para reafirmar la misma fe bíblica, la misma fe cristiana que fue transmitida desde los profetas del Antiguo Testamento, por Cristo mismo y por los apóstoles del Nuevo Testamento. Y ahí en este concilio se formuló el credo de Nicea. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la iglesia no inventó el dogma o la doctrina de la Trinidad. Lo volvió a confesar y lo puso por escrito. Lo reafirmó basándose en testimonios de la Escritura. Lo mismo pasa hoy día cuando pueden haber diferentes controversias en la iglesia, se hace una asamblea general, se hace un tiempo de concilio, un concilio, para resolver con humildad, con honestidad y frente a la palabra de Dios, que es infalible y la única regla de fe y vida, que debe creer la iglesia. ¿Qué pasó con Arrio en aquel concilio? ¿Será que él aceptó su error? ¿Será que reconoció que estaba mal lo que enseñaba? ¿Qué creen ustedes? La verdad, Arrio no aceptó el credo niceno, no aceptó la fe que la iglesia confesaba. Por lo tanto, el concilio de Nicea no puso fin a esta discusión. Y entre las muchas personas que asistieron al concilio de Nicea, y acá viene lo interesante, los que fueron a esta asamblea, había un delegado, un diácono,
como diríamos hoy, un laico que acompaña al pastor en una asamblea, ¿no? Y este diácono se llamaba Atanasio, de la parroquia de la ciudad de Alejandría, una ciudad muy importante en el norte de África. Tan importante que ahí estaba el faro de Alejandría. Fue fundada por Alejandro Magno y estaba la biblioteca más grande del imperio, del mundo en aquella época, que después los romanos la quemaron. Porque viste cómo hacen los gobernantes, para que el pueblo sea más gobernable, los ponen bruto y todo lo que tiene que ver con salud, educación, le cortan. ¿Y qué hicieron estos romanos? Quemaron la biblioteca. Y eso era en Alejandría. Y Atanasio era de esa ciudad. Así que entre los asistentes al concilio de Nicea fue Atanasio como diácono, con su pastor que se llamaba Alejandro. Y él defendió la Trinidad como laico, como diácono. Y se le reían en la cara a alguna gente, porque había sido que Atanasio era muy bajito de estatura. Algunos decían que era casi como un enano. Pero él era el secretario y el asistente de su pastor Alejandro. Que también ese pastor Alejandro fue el primero que detectó esta falsa enseñanza y la denunció. Y por eso se hizo el concilio. Pero murió el pastor Alejandro. Así que Atanasio de Alejandría pasó a ser el pastor de la ciudad y el defensor del credo de Nicea. O sea, defensor de la Trinidad. Porque Atanasio veía en la herejía de Arrio una gran amenaza para la fe cristiana. Lo que este Arrio decía era que quien había venido en Jesucristo no era Dios mismo encarnado, sino una criatura inferior. El verbo de Dios no era Dios, era la primera criatura que Dios creó. Pero si vos vas a Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo, la palabra, Cristo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y vas a Juan 1:14 y dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así que para Atanasio, la controversia arriana no era una cuestión de diálogo, de sutileza, a ver si estábamos de acuerdo o no, le perdonamos y cada uno cree lo que cree, viste como ahora es todo tan relativo, cada uno cree lo que quiere. No, para él esto era un ataque al corazón de la fe cristiana. Estaba en peligro el fundamento de la iglesia, Cristo. Por eso hoy es un día especial para la iglesia. Es un día importante el día de la Santa Trinidad, porque nosotros recordamos quién es nuestro Dios, el que se revela en las Escrituras, que no es cualquier Dios, es el Dios al cual los serafines cantan, Santo, 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 Señor de los ejércitos. Y cuando Isaías escuchó esto, ¿qué dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Qué hace Dios frente al pecado de Isaías? Envía un serafín que toma del altar, donde había un brasero con carbones encendidos, y viene volando el serafín con una tenaza, con el carbón encendido, y dice, he aquí esto toca tu boca. Ahora es quitada tu culpa, limpio tu pecado. El fuego de la santidad de Dios salva, el fuego purifica, el fuego da calor, el fuego da vida, aliento para que podamos estar delante de la presencia de Dios, no con temor, no con terror a su ira, sino perdonados. Pero eso, ¿de dónde viene? No viene del hombre, viene de Dios. Y ahí es donde Dios pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros a contar esta buena noticia del perdón? Y la verdad, ¿quién estaba delante de Dios? Isaías.
Isaías habrá levantado la mano: aquí estoy, envíame a mí, Señor. Claro, ¿cómo no iba a ir? ¿Cómo no iba a ir a contar? Si Dios lo había llamado, lo había perdonado, lo había santificado, le había dado vida y la confianza de que si Dios lo perdonaba, él iba al cielo. ¿Cómo no iba a ir a hablar a la gente de este Dios trinitario, un Dios santo, justo, omnipotente, eterno, pero también perdonador, misericordioso, compasivo, encarnado en Cristo, y que nosotros decimos que es amor? Estos son atributos de Dios. Dios es así. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando de un Dios que tiene relación con nosotros. El Padre ama al Hijo. El Hijo es amado por el Padre. El Padre le dice: ve al mundo a salvarlo, que está perdido en su pecado. Y el Hijo acepta voluntariamente el sacrificio de la cruz. Y el Espíritu Santo nos ha llamado a la fe en esta palabra, a esta palabra de la cruz, a la palabra de Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, para que nosotros también podamos estar como Isaías, limpios de pecado ante Dios, perdonados, y con esa esperanza de vida eterna, de tal manera que ahora, mientras vivamos, donde vayamos, podamos hablar sin temor las grandes maravillas de nuestro Dios. Y que cuando tengamos hijos, los llevemos a la fuente bautismal para que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les lave ahí sus pecados. Ustedes ya son santos, blancos e inmaculados por lo que Dios ya hizo por ustedes. Ustedes a veces no se dan cuenta de esa santidad que ya tienen, que han recibido. A veces andamos deprimidos, en problemas. Yo mismo me siento a veces triste, desinflado, ¿o no? ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? Volver a mirar a Dios, a la Santísima Trinidad, que nos ha dado perdón y salvación. Dios está aquí por su palabra y por su sacramento. Dios no está lejos de nosotros, está entre nosotros, con nosotros, sosteniéndonos. Y también te pregunta: ¿y a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Que en este domingo de la Santísima Trinidad también tengamos esas palabras de Isaías en nuestra boca: Señor, aquí estoy delante tuyo. No soy digno, pero tú me perdonas. Si tú quieres, envíame a mí, donde tú quieras. Y Dios dirá: bien, siervo fiel, ¿sabes a dónde te envío? Vuelve a tu casa. Anuncia la paz de Dios ahí en tu hogar. En tu trabajo, sirve con alegría. Si quieres, ve a África a evangelizar. También allá la gente necesita el evangelio. Pero empecemos por casa. Empecemos con nuestros hijos, con nuestro vecindario, con nuestros amigos. Sin forzar las cosas. Cuando surja la oportunidad, Dios mismo, el Espíritu Santo, pondrá las palabras en tu boca para que cuentes las maravillas de Dios. Así que, ¿cómo no vamos a cantar hoy Bendita Trinidad? Bendita y Santa Trinidad. Para terminar, queridos hermanos en la fe, nosotros tenemos un honor ante Dios que no nos corresponde, pero el honor lo ha dado Dios. El honor de haber sido llamados a la vida eterna por el Evangelio. Que Dios nos demostró amor y compasión, que nos incluyó en su reino por gracia en el bautismo, y que nos llama ahora a vivir una vida santa, como Él es santo, por la palabra que nos santifica, una vida de fe. Y en su Santa Cena, ¿qué hace Cristo? Nos sostiene en esta fe que nos da la fe en el Dios de amor. Aunque ya no somos del mundo, tenemos que transitar todavía por este mundo, pero somos de Cristo, estamos bautizados. Así que, aunque tengamos que enfrentar la muerte, no la enfrentamos solos,
la enfrentamos en la fe y en la seguridad de aquel que es nuestra vida, Dios mismo, aquel que subió al cielo a prepararnos un lugar y que volverá para que estemos donde Él está. Santo, 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 Señor Dios, a ti sea toda la gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.